Hay momentos donde la vida parece avanzar en silencio y sin embargo, algo dentro de ti sabe que se están produciendo cambios. Movimientos invisibles, puertas que empiezan a cerrarse, verdades que poco a poco salen a la superficie. La luna continúa su descenso hacia la oscuridad y con ella también disminuye todo aquello que ya no necesita permanecer en nuestro camino. Esta no es una semana para correr, no es una semana para forzar, es una semana para observar, escuchar y comprender que intenta mostrarte la energía antes de dar el siguiente paso. Te doy la bienvenida, soy Marisa y esto es Tarot Nocturno, Susurros de Medianoche. Y vamos a descubrir qué energías se moverán durante esta semana del 13 al 19 de junio. Pero antes, toma un respiro y permite que el silencio de esta campana limpie tu energía. Ahora sí, vamos a ver la energía general de la semana. Nos encontramos bajo una luna menguante y eso cambia completamente el ritmo energético respecto a las semanas anteriores. Las energías dejan de empujar hacia afuera para comenzar a trabajar hacia adentro. Esta semana el universo nos invita a revisar, a observar y sobre todo a corregir aquello que se ha salido de equilibrio. Muchos vais a estar notando durante esta semana ganas de alejaros de ciertas situaciones, necesidad de poner límites, cansancio emocional acumulado, revelaciones inesperadas, conversaciones pendientes que ya no pueden seguir evitándose, mayor sensibilidad energética, intuiciones muy claras sobre personas o situaciones. Es una semana donde la verdad empieza a abrirse paso y aunque algunas respuestas no lleguen de la forma que esperábamos, porque a veces la energía no nos muestra lo que queremos ver, nos muestra lo que necesitamos comprender. Ahora sí, vamos a ver los mensajes para esta semana, ¿vale? Los arcanos que van a estar acompañando esta semana son la carta del mago, la justicia, el arcano del colgado invertido y el juicio. Y juntos forman un mensaje muy poderoso. El mago nos recuerda que tenemos más capacidad de acción de la que creemos, que existen herramientas que todavía no estamos utilizando y que ha llegado el momento de recuperar nuestro poder personal. La justicia aparece para equilibrar situaciones. Todo aquello que se encuentre desordenado buscará orden. Todo aquello que esté oculto tenderá a revelarse y todo aquello que se sembró comenzará a mostrar sus consecuencias. Ojo, porque es importante, ¿vale? La justicia está marcando mucho movimiento de ordenar, claridad, ¿vale? Y puede que para algunos tengamos algunas pequeñas sorpresas o pequeños disgustos ahí, pero la tendencia es a buscar ese equilibrio y ese orden. El colgado invertido habla de resistencia al cambio, de no querer cambiar, que nos cueste, ¿vale? También que nos cueste comprender un poquito la situación que estamos viviendo. Muchas personas seguirán intentando aferrarse a situaciones que ya han cumplido su ciclo, pero la energía de esta semana empuja hacia la liberación. Y que cuanto más nos resistamos, más incómodo se volverá el proceso. ¿Vale? Una semana aquí que te anuncia esta carta del colgado, que ojo porque puede ser una semana un poquito con tensión, ¿vale? Para alguno de nosotros. Y finalmente aparece el juicio. Esta carta trae un despertar de revelaciones, de comprensión profunda, una carta que habla de escuchar el llamado de nuestra alma, porque algo importante está intentando despertar dentro de nosotros. Es una semana donde algo se nos va a estar revelando, se nos va a estar mostrando como una verdad y como que por fin vamos a poder avanzar y liberarnos de ciertos patrones. Algo también importante. Ahora sí, vamos a ver las energías por elementos. Antes de entrar signo por signo, vamos a observar
qué nos puede estar mostrando pues un poquito la energía, ¿vale? Para las personas que tengan más elemento en su carta. Elemento de fuego, la energía os empuja a actuar, pero la luna menguante os pide prudencia. Puede existir impaciencia por resolver asuntos que llevan tiempo estancados. Sin embargo, no toda necesita una respuesta inmediata. Esta semana la verdadera fuerza estará en saber cuándo actuar y cuándo esperar. ¿Vale? Es una semana para que no actuemos con impulso. Elemento de tierra, semana de reorganización. Muchos asuntos relacionados con estabilidad, economía, hogar o trabajo empiezan a reajustarse. Algunos cambios pueden parecer lentos. Todo se está colocando exactamente donde debe estar. La paciencia será vuestra mejor aliada, elemento de tierra. Elemento de aire. La mente estará especialmente activa. Conversaciones, reflexiones, recuerdos, ideas que regresan. Será importante no caer en la sobrecarga mental, porque muchas respuestas llegarán precisamente cuando dejéis de intentar controlarlo todo. También flashes que te pueden venir de ideas importantes. Tu creatividad será importante. Elemento del agua. La intuición estará exactamente despierta. Vais a percibir cosas que otros todavía no ven. Sueños intensos, corazonadas, sensaciones difíciles de explicar. Escuchad vuestra voz interior. Será muy importante en esta semana. Porque os mostrará mucho más de lo que imagináis, ¿vale? Va a ser una semana importante donde vais a estar conectando muy profundamente elementos de agua con vuestro interior y sobre todo con la intuición. Ahora sí, vamos a ver qué nos depara, qué nos quiere mostrar el espíritu, ¿vale? Signo por signo. Y vamos a ir empezando con el signo de Aries. Aries, la carta que te va a estar acompañando, para ti va a ser la papisa. Te dice Aries aquí esta semana el espíritu, hay respuestas que no llegarán desde fuera, llegarán desde dentro de tu interior, ¿vale? Es una semana donde vas a estar muy en conexión contigo mismo, contigo misma, y te vas a estar dando cuenta de señales importantes. Esta semana el silencio será valioso, más valioso, perdón, que cualquier explicación. Algo importante se está gestando detrás de escena y la energía te pide observación, prudencia y confianza en tu intuición. Va a ser importante para ti, Aries, para tomar decisiones sin precipitarse. Tauro, el arcano que te va a estar acompañando esta semana es el emperador. Lo que pasa es que te sale aquí esta carta invertida. Te dice aquí el espíritu Tauro, la sensación de pérdida de control puede incomodarte. Pero precisamente ahí está la enseñanza. No todo depende de ti, no todo puede organizarse. Algunas situaciones necesitan encontrar su propio equilibrio. También va a ser una semana donde puedas sentirte con un poco de tensión y desequilibrios porque quieras hacer las cosas de una forma y se empiecen a torcer, ¿vale? Ojo, porque esto puede estar perjudicando, Tauro, a personas de tu entorno y a tu estabilidad, ¿vale? Interior también y con las personas que estés rodeando a tu alrededor. Géminis, la fuerza invertida, el arcano que te va a estar acompañando. Puede parecer agotamiento emocional para ti esta semana. La energía te pide recuperar fuerzas antes de continuar luchando determinadas batallas, Géminis. No confundas cansancio con derrota. Sí, es una semana para que vigiles un poquito, pues cómo vienes sintiéndote, que analices un poco si estás haciendo ciertas cosas desde la ira, la rabia, porque no te dejes llevar por estas energías densas porque te van a estar generando agotamiento. También puede que algunas situaciones de tu vida no las entiendas todavía con claridad y eso te drene un poco a nivel emocional porque estemos ahí un poco con tensión. Es importante también que vigiles, Géminis, el tema de la salud, ¿vale? Para ti, que guardes un poquito de reposo. Cáncer,
El arcano que te va a estar acompañando esta semana, la carta de la templanza, el arcano 14. Cáncer, semana de armonización, de buscar el equilibrio. Poco a poco recuperas tu paz interior y vas a ir viendo cómo situaciones empiezan a equilibrar. Situaciones sobre todo que parecían tensas comienzan a suavizarse. Confía en los procesos lentos. También cáncer va a ser una semana donde te pueden llegar noticias importantes. Tengas que estar lidiando con mucha paciencia porque también puedas estar enterándote de ciertas cuestiones que te puedan generar un poquito de tensión. Sobre todo que tengas que aguantar, vamos a decirlo así, algún tipo de chaparrón, alguna noticia que te incomode, que tenga que ver con otras personas también, pero también te influye a ti, a tu energía y a tu bienestar. Semana donde vamos a ir viendo cáncer poco a poco cómo esas tensiones se van a ir liberando despacio y sobre todo finalizando la semana vas a encontrar esa paz y esa claridad que necesitabas. También empiezan a fluir un poquito para ti ciertas cuestiones que estaban ahí en proceso todavía como están un poquito estancadas, vamos a decir de esa forma. Leo, el arcano que te va a estar acompañando esta semana, la carta de la luna. Te sale aquí el arcano 18, la luna invertida, Leo, ¿vale? Una semana donde vas a tener que tener paciencia. Hay verdades que salen a la luz, personas mostrando su verdadera cara, situaciones que empiezan a aclararse para ti, lo que estaba oculto pierde fuerza. Es una semana donde te vas a estar dándote cuenta de situaciones que podían estar viviendo, em, de manipulación, de engaños, ¿vale? Con respecto a otras personas. Va a ser importante también de no sacar conclusiones precipitadas o querer hacer algún tipo de reclamación. Te dice aquí, ten prudencia y más bien va a ser una semana para que utilices tu intuición, perdonar tu intuición, te dejes llevar por lo que te diga el corazón y no entres como en conflictos, ¿vale? O en querellas. Una semana donde hay situaciones que te van a parecer un poquito complicadas y que te puedas llevar a algún tipo de desilusión con respecto a otras personas, pero también vas a sacar fortaleza para liberarte de miedos que tú mismo, tú misma venías arrastrando y que se estaban proyectando a nivel exterior. Virgo, el arcano que te va a estar acompañando, la carta de la torre, cambios necesarios. Aunque algunos movimientos puedan sorprenderte, todo lo que cae deja espacio para algo más auténtico. No temas la transformación, Virgo. Una semana importante para ti porque te pueden venir estas situaciones inesperadas, se te termina una situación drástica, ¿vale? Pero también te va a estar dando una especie de liberación y eso te va a permitir a ti empezar a reconstruir algo desde cero, empezar a avanzar con mucha más fluidez y quitarte muchas cargas de encima que venías arrastrando. Cambios en el hogar, ¿vale? También y una semana donde vamos a estar haciendo especie de renovación a nivel interno y a nivel de espacio en la vivienda y eso te va a estar trayendo muchísimo más paz y claridad. Libra, el arcano que te va a estar acompañando, la carta del ermitaño invertida, el arcano 9. Libra, es momento de volver al mundo, dejar atrás el aislamiento, pedir ayuda si la necesitas y permitir que otras personas también formen parte de tu proceso. Libra, puede que en esta semana te quieras aislar un poquito de los demás, estés buscando aclararte con ciertas situaciones que te vienen pasando, la comprensión, analizar cuestiones profundas, pero es como que no veas del todo con claridad. Va a ser muy bueno que te abras a compartir con el resto de personas de tu entorno, aunque te puede estar costando, porque vamos a estar en tendencia a aislarnos, en buscar momentos para nosotros, pero aquí esta carta te está diciendo, el ermitaño invertido, pues que debes de darte cuenta
que necesitamos empezar a abrirnos para encontrar esa claridad, empezar a compartir para encontrar claridad y empezar a conectar con nuestro niño interior, sobre todo a través de los demás, porque te van a estar brindando una especie de apoyo, ayuda para soltar esos miedos y esas confusiones. Es un momento donde puedes sentir que las situaciones de tu vida empiezan a ir despacio o que no vemos todavía cómo ciertas cuestiones se empiezan a solucionar. Es como que está todo un poquito paralizado, pero te dice, ojo, hay personas a tu alrededor, lo que pasa es que tú estés en un proceso que a lo mejor no le estés viendo y eso te impide pues salir adelante, ¿vale? Va a ser un momento para que intentes buscar apoyos y te dejes ayudar por las personas de tu entorno. Hay situaciones que se van a ir aclarando, sobre todo finalizando esta semana Libra, y te van a traer mucha más paz y que puedas empezar a soltar ese proceso. Escorpio, el arcano que te va a estar acompañando esta semana, la carta del juicio, semana de despertar espiritual, semana de despertar a nivel mental, ¿vale? Vamos a también a ver cambios a nuestro alrededor y señales. Algo que parecía dormido comienza a activarse, compresiones profundas, sincronicidades, señales, ¿vale? Como te venía diciendo, el universo intentará llamar tu atención. Va a ser una semana, Escorpio, donde te puedas sentir alineado con ciertas cuestiones que tú venías queriendo, como que empieza a sonreírte la suerte, como que hay ciertas cuestiones que se empiezan a desbloquear en tu vida y vas a estar encontrando muchísimo más paz, mucho más libertad. También vas a estar muy en conexión contigo y es como que tu propósito de vida o te sientas más libre para poder empezar a hacer eso que venías queriendo o que porque vas a tener la mente mucho más clara. Estate pendiente porque es una semana donde el universo te va a estar enviando señales importantes. También situaciones del pasado que se empiezan a resolver, vínculos que se resuelven, ¿vale? Y que se armonizan, noticias que llegan para ti y te viene un gran despertar esta semana importante. Sagitario, el arcano que te va a estar acompañando esta semana, el arcano de la sacerdotisa, el arcano 2 invertido. Sagitario, no ignores las señales. Hay algo que ya sabes, algo que llevas tiempo sintiendo. La energía te invita a confiar más en tu intuición, a abrirte un poquito más y no estar buscando pretextos o prejuicios en tu alrededor, ¿vale? Y sobre todo darte cuenta de cómo vienes viviendo ciertos procesos y que eso están haciendo de ti a lo mejor una persona un poquito más fría, pero también más testaruda o testarudo. Es una semana, Sagitario, para que sueltes eh, eso que te vienes aferrando, que te vienes contando a ti mismo, que te impide avanzar, ¿vale? Y que conectes más con tu interior, que te abras un poquito más a las señales del entorno, sobre todo eh, a señales que van a estar notando que son de personas cercanas o en algunos ámbitos, para algunos en ciertas cuestiones tienen que ver con la economía, con el trabajo, ¿vale? Pero que no te aferres como a lo negativo, a tu idea, ¿vale? Y que aquí, pues, porque eso te puede estar aislando y generarte más bien convertirte en una persona un poquito más fría esta semana. Va a ser buena semana también para tomar conciencia de muchos cambios que debemos hacer a nivel interno, ¿vale? Y una semana donde te dice el espíritu que conectes con tu intuición, que conectes con lo que realmente sientes, con tus emociones, porque eso te van a ayudar a que liberes cosas que vienes arrastrando. Te vas a estar dando cuenta también de personas cercanas a ti o de ciertas situaciones en el entorno que estaban poniéndote ciertas trabas y eso como que te va a ayudar mucho más a soltar ciertos a soltar ciertos comportamientos y a soltar a ciertas personas porque vamos a empezar a poner límites.
Capricornio, el arcano que te va a estar acompañando esta semana, el arcano 16, la carta de la torre, te dice transformación en estructuras importantes a nivel interno, a nivel externo también. Trabajo, economía, proyectos. Algunas piezas cambian de lugar, pero para que algo más sólido pueda construirse después, Capricornio. Vamos a ver transformaciones radicales que nos puedan generar un poquito de impacto, ¿vale? Te dice aquí el espíritu que confíes porque las cosas se van a estar dando para que te liberes de ciertas cuestiones que te venías apegando y que se estaban realizando de forma más bien como desorganizada o que te estaban llevando por caminos un poco turbulentos. También cambios importantes, sales de situaciones de estancamiento y empiezas a ver como una especie de liberación. Se terminan temas de proyectos que teníamos pendientes, también temas con trabas en la economía y en el empleo. Empieza a haber fluidez y empieza a haber avance. Vamos a estar compartiendo esta energía mucho con las personas del hogar, con la familia, pero también con amistades. Acuario, el arcano que te va a estar acompañando esta semana, la templanza, el arcano 14, ¿vale? Te dice aquí el espíritu, semana de recuperación. Poco a poco vuelves a encontrar estabilidad. La energía se suaviza y comienzas a ver las cosas con mayor claridad, Acuario. Una semana donde vamos a ver fluidez, las cosas empiezan a estar un poquito más organizadas, más estables, te vas a sentir con mucha menos tensión, sí con una especie de querer correr, precipitarte, pero como que hay algo que te va a estar frenando a nivel interno y te lo vas a ir tomando con mucha más calma. Viene para ti un periodo de avance, de progresos, un periodo donde vas a estar mucho más amigable con los demás y vas a estar liberando ciertas cargas que venías arrastrando a nivel interno. Te veo que una semana positiva y una semana donde hay fluidez en varios ámbitos de tu vida. Noticias que te llegan que van a ser importantes, Acuario, en esta semana que debes prestar atención. Temas en el trabajo se empiezan a estabilizar, se empiezan a resolver y empezamos a notar una energía como de querer compartir con los demás, una energía mucho más empática hacia los demás y hacia ti mismo o ti misma. Piscis, el arcano que te va a estar acompañando esta semana, el arcano del diablo, el arcano 15 invertido. Piscis, liberación, ataduras que empiezan a romperse, patrones repetitivos que pierden fuerza. Es una semana poderosa para recuperar libertad emocional y energética. Piscis, pero ojo, tienes el arcano 15 invertido, ¿vale? Aquí puede que te cueste porque haya tensión, puede que te tengas que hacer frente a situaciones que venías arrastrando más bien desde el nivel interno, ¿vale? Es como sacar fuerza de dentro, empezar a tomar conciencia de ataduras que tú venías arrastrando tóxicas, ataduras, patrones o situaciones que se estaban dando en tu entorno, ¿vale? Energías muy negativas, muy densas y para algunos algún tipo de trabajo también, algún trabajito que os venían realizando. Sí veo que es una semana donde te vas a estar, gracias a tu intuición, a liberar de todo eso, de esa energía densa, empiezas a más bien conectar con tu luz a nivel interior. Sí, viene una semana un poquito complicada, pero a mitad de semana, a partir de miércoles, empiezas a tener muchísima más claridad, mucho más confianza y empezamos a soltar esos nudos y a empezar a ver claridad. Una semana donde te liberas de algo tóxico, ¿vale? Algo que te venía arrastrando Piscis a nivel interno y que veníamos arrastrando hace tiempo. Pero tiene que ver contigo, ¿vale? Con un patrón y eso se está proyectando en el entorno. Me viene mucho Piscis, una energía muy densa, ¿vale? Vas a recibir noticias a la raíz que te vayas liberando de esto, de mejoras
vienen compromisos importantes, acuerdos importantes y temas en la economía que se empiezan a desatar nudos ahí a nivel energético, como que hay más fluidez, mucho más movimiento a tu favor. Ahora sí, vamos a ver el tip energético de la semana. Vamos a hablar un poquito del poder purificador del elemento agua. El agua es memoria, es movimiento, es limpieza, es transformación. Si la tierra sostiene, el agua libera, el agua te limpia. Desde tiempos antiguos, las aguas de fuentes, ríos y manantiales han sido utilizadas como vehículos de purificación. No es casualidad, el agua arrastra, se lleva lo que pesa, eh, lo que duele, lo que bloquea. Nosotros también estamos compuestos, más del 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿vale? Nuestras emociones tienen que ver mucho con el agua. Y bueno, y ahora acercándonos a esta fecha donde muchas tradiciones recogen agua de fuentes, ríos o aguas vivas para baños, se recogen para hacer baños energéticos. Y bueno, porque también el agua es mágica. Su fuerza es aún más especial porque cuando el agua fluye también ayuda a que nuestras energías vuelvan a fluir y muchas veces lo que sentimos como ansiedad, agotamiento, pesadez, no siempre es solo cansancio, a veces es energía retenida, emoción acumulada, pensamientos que no hemos soltado y ahí el agua puede ayudarnos. El agua es muy importante, ¿vale? Es un elemento mágico importante y también nos ayuda mucho a conectar con nosotros, con nuestro inconsciente, a procesar las emociones para liberarnos de todas esas cargas que venimos arrastrando. Para quienes sienten una llamada más profunda hacia este tema de conocimiento, quiero deciros algo. Existe una formación muy completa para quienes desean comprender realmente cómo funcionan las energías, el trabajo con los elementos, las limpiezas, los baños rituales, la protección espiritual, el uso de las hierbas, minerales, altares, conexión con la tierra, con la madre tierra, desarrollar nuestra intuición, empoderamiento a nivel energético y para conectar sobre todo con nosotros mismos y despertar y empezar a hacer cambios en nuestro día a día, ¿vale? Y bueno, y un poquito más de cosas. Sobre todo muchas otras cosas prácticas que pueden ayudar a entender este camino, ¿vale? De forma mucho más profunda y te va a ayudar a estar mucho más en conexión contigo y con tu entorno y con la naturaleza, a ser más consciente. Para quienes desean información sobre esta formación, pueden escribirme por el WhatsApp y bueno, pues te contestaré personalmente. Ahora sí, vamos a ver el tip sencillo de esta semana con el elemento agua. Si puedes conseguir agua de fuente o manantial, muchísimo mejor. Si no, agua limpia de la llave de tu grifo te servirá. Ponla en un recipiente, déjala reposar unos minutos, coloca tus manos sobre ella y di que estas aguas limpien mi mente, que estas aguas purifiquen mi cuerpo, que estas aguas arrastren toda carga que no me pertenece, que mi energía recupere claridad y paz. Después lava con esta agua tu rostro, tu nuca, tus manos y deja caer por la cabeza, desde la coronilla hacia abajo, por tus brazos. Te puedes pasar un poquito de esta agua, ¿vale? Sobre todo por la nuca, porque ahí es donde nos cargamos mucho, y por los hombros, sintiendo como todo lo denso comienza a descender, como todo eso denso se empieza a ir, se empieza a liberar. A veces la magia más poderosa es la que fluye como el agua. Si deseas una consulta privada, ¿vale? O un ritual personalizado, puedes escribirme, como siempre, te dejaré por aquí abajito el número de contacto y sobre todo para los que queréis profundizar en la brujería y en el tema de conexión con los elementos
y para equilibrar un poquito más nuestra vida, ¿vale? Porque va a ayudar bastante esta formación. Importante, antes de terminar, quiero contaros algo. Voy a empezar a reorganizar, contenido del canal y parte de todo lo relacionado con rituales, hechizos, plantas, etcétera, velas, protecciones, todo lo que tenga que ver con magia, ¿vale? Lo iré subiendo poco a poco en mi otro canal, Magia con Marisa. Así que puede que algunos vídeos que veáis aquí también aparezcan allí, ya que quiero organizar mejor todo el contenido y facilitar que cada persona encuentre exactamente aquello que busca dentro de este camino. Si os interesa toda la parte más mágica, os recomiendo estar atentos allí también, porque vienen cosas muy interesantes. Y bueno, también poco a poco irán desapareciendo ciertos vídeos de este canal, ¿vale? Que tengan que ver con magia, con hechizos, los iré subiendo al otro, ¿vale? Y bueno, quería deciros eso para que lo tengáis en cuenta. Ahora sí, no todas las respuestas llegan cuando las buscamos. Algunas aparecen cuando por fin guardamos silencio. Esta semana no viene a empujarte, viene a mostrarte y ayudarte a ver aquello que durante demasiado tiempo permaneció oculto. Escucha tu intuición, observa las señales y recuerda, a veces la verdadera transformación comienza justo cuando dejamos de resistirnos al cambio. Que tengáis una maravillosa semana y nos vemos en el próximo sábado en Tarot Nocturno, Susurros de Medianoche.